Buenas tardes, mi nombre es Cassandra Arroyo Guerra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la licenciatura en Etnoeducación. Hoy desde el curso de Competencias Ciudadanas en la guía de actividades del paso 2 que se titula El país, la nación, el Estado y la norma en Colombia, desarrollaremos una lectura detallada del artículo llamado La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las graves violencias de derechos humanos. En el contexto de la protesta en Colombia, rechaza toda la forma de violencia y retira la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales. Para entender lo que este artículo nos propone o nos expone, debemos centrarnos en el escenario en el que en el que se dio su autoría. Pues en el año 2021, en el gobierno de Iván Duque, se propuso una reforma tributaria. Este era un año donde nuestro país pasaba, al igual que los demás, por la crisis de la pandemia del COVID-19. Y al salir toda la ley de la reforma tributaria que se imponía, donde se reflejaba un alza de los alimentos en la canasta familiar y del uso doméstico, todo el país se ve obligado a hacer una clase de protestas, a pararse para protestar en contra del Estado. Pero dentro de toda este tipo de protestas que se presentó, de la clase de graves violaciones que se presentaron, se dieron muchos hechos desgarrantes y tristes. Pues en el Estado colombiano se llevaron a cabo al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio. Esto participaron una gran cantidad de personas, pero dentro de todas estas manifestaciones se presentaron muchos fallecimientos, desapariciones, muchas personas heridas y muchas agresiones sexuales. Pero lo más triste de toda esta situación es que se presentaron la mayoría de violaciones por parte de la fuerza pública. Entonces, según todos los reportes de la Fiscalía de la Nación, General de la Nación, desde el inicio de las protestas, 43 personas ya se habían registrado fallecidas, y de todas estas 43, 17 tendrían una relación directa con las manifestaciones. Sin embargo, se registraron 51 muertes en el contexto de todas las protestas. Y al respecto de todo esto, la Comisión Interamericana destaca especialmente algunos casos, como por ejemplo el del joven Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir 8 disparos durante su participación en Pereira, que era una protesta pacífica. También el de Sebastián Quintero, quien falleció el 15 de mayo en Popayán tras recibir un impacto de granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de la fuerza pública. Y también como el caso de John Eric Larraondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por accionar un arma de fuego. Todos estos fueron casos muy tristes para el país y que dejaron mucho por decir, pero también se presentaron desapariciones de líderes comunitarios, como el de Cristian Torres, que se desaparece el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño. Todos estos enfrentamientos, todas estas protestas principalmente se presentan en Bogotá, en Neiva, en Cali, en Yumbo, en Medellín, en Popayán y en Pasto. También en municipios como Valle del Cauca y Risaralda. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos rechazó todas esta clase de violencias y de violaciones que se presentaron durante las protestas. Además, porque en su mayoría se atacaban a los pueblos étnicos e integrantes a las mingas indígenas. En particular, la comisión tuvo una noticia sobre los grupos civiles armados al margen que dispararon
indiscriminadamente contra las manifestaciones compuestas por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. Y esto fue extremadamente grave. La comisión rechaza todo esto y recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia, y resulta que el hecho que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve por ser violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante el uso de la fuerza, ni a practicar detenciones indiscriminadas, como se presentaron durante esta serie de hechos. Asimismo, también nos recuerda que toda restricción al derecho de reunión debe estar prevista en la ley, debe perseguir un objetivo legítimo y que debe ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.